Muy buenas tardes a todos ustedes. El participar en este ciclo de conferencias que ha organizado la Academia Nacional de Arquitectura como un esfuerzo para presentar lo que los arquitectos, principalmente los académicos, estamos contribuyendo para mejorar la arquitectura de nuestro país y sobre todo para difundir la hermosa profesión que es la arquitectura, el mantenimiento, la preservación, el enriquecimiento de la arquitectura ante la sociedad, no nada más ante los arquitectos. Esta sexta conferencia de análisis, conversatorio, debate, aportación, es un esfuerzo más de la nueva Academia del siglo XXI. En esta ocasión tenemos, como lo he dicho, un cartel de lujo. Los conferencistas, los panelistas, los arquitectos académicos, miembros de nuestra institución, han manifestado no solamente el interés, sino puesto en esta conversación, en este conversatorio, todo el enriquecimiento de su experiencia en el tema precisamente de nuestro patrimonio. Me voy a permitir presentar a los participantes de este simposio. Dolores Martínez Orralde. Lolita Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor para la academia que estés con nosotros. Arquitecta mexicana egresada de la Facultad de Arquitectura, con estudios de maestría en arquitectura en la UNAM, miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectos y Urbanistas, y es amante del café, del cine y de la música mexicana. Es muy importante que no solamente lo profesional, sino lo personal se haga lucir para conocer tu personalidad. Ha participado representando a México y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en distintos foros nacionales e internacionales, en eventos vinculados con la conservación del patrimonio y la puesta en valor de la arquitectura mexicana. En los años 80, estudiando la licenciatura de arquitectura, colaboró en el despacho de la arquitecta Lourdes Martínez Cantú en proyectos diversos de restauración y asesoría de mejoramiento urbano y también en la investigación iconográfica y apoyo técnico para la edición, realización en documentales sobre arquitectura mexicana para el Canal 22 y 2 series sobre música mexicana. Desde 1984 inició su colaboración en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, en el Museo de Arquitectura, en los montajes de diversas exposiciones y colaborando en investigaciones especiales en los archivos particulares de los arquitectos José Villagrán García, Enrique del Moral, Enrique Yáñez de la Fuente, Carlos Obregón Santacilia, entre otros arquitectos mexicanos, incluyendo la realización de actividades paralelas para la divulgación y puesta en valor del patrimonio moderno en México. Qué bonita frase, puesta en valor del patrimonio moderno de México. Actualmente ocupa el cargo de titular de la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble del INVAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lolita, es un honor para la Academia contar con tu presencia. Te agradezco mucho, a nombre de la Academia, que estés con nosotros en este evento. Bien, Javier Cortés Rocha, doctor Javier Cortés Rocha, expresidente de nuestra Academia. Javier Cortés Rocha realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de París. Ha sido profesor de la Facultad de Arquitectura por 5 décadas. Fue director de la Facultad de Arquitectura y en aquel entonces secretario general de la universidad con el rector Francisco Barnés. Su práctica profesional incluye proyectos de arquitectura y desarrollo urbano. Ocupó la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de Conaculta. En años recientes coordinó la restauración y rehabilitación de la antigua fábrica de San Luis Apizaquito, hoy Centro de las Artes de Tlaxcala, los anexos del antiguo Palacio de Medicina y actualmente la antigua Escuela de Jurisprudencia. Ha publicado sobre arquitectura, urbanismo, historia y conservación del patrimonio y ha recibido importantes distinciones en el campo profesional y académico, entre ellas la de profesor emérito, el premio Federico Sescose y la medalla Bellas Artes. Es miembro de la Academia de Artes y fue presidente de nuestra Academia Nacional de Arquitectura. No puedo dejar de mencionar que el día de ayer fue publicado en la prensa nacional que ha sido designado asesor de la Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México, lo cual, Javier, nos permite pensar que la arquitectura, el espacio público, el urbanismo de nuestra ciudad estará muy bien en manos de gente como tú, asesorando a esa importante autoridad del espacio público. Felicidades, Javier, y bienvenido a esta conversatoria. Bien, me toca presentar a mi amigo, el maestro Salvador Aceves García,
Cuando me envió su semblanza era de 8 cuartillas y tuve que reducirla en obvio del tiempo. El arquitecto y maestro Salvador Aceves nació en la Ciudad de México, es arquitecto restaurador de monumentos y espacios históricos. Él tuvo el título de arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1962. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos proyectos de defensa del patrimonio cultural mexicano. Ha sido miembro fundador del ICOMOS y del Comité Técnico del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue profesor de restauración de monumentos como encargado de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia entre el 92 y el 2001. Ahí cabe mencionar que tuve una experiencia muy agradable con Salvador cuando presentamos la propuesta para la edificación del Hotel Sheraton, hoy Hyatt, en el centro histórico, proyecto extraordinario de los hermanos Pascal, y que Salvador fue meticulosamente estricto en que se cumpliera con toda la normatividad y con todo lo que podía afectar ese edificio que ahora ha sido un ícono y que permitió el desarrollo de la zona de la Alameda. Recuerdo, Salvador, con mucho agrado tu participación como director en el INA. Se han realizado obras de restauración de gran complejo, entre las que destacan la propia sede del Monumento Histórico del Castillo de Chapultepec, el conjunto de Santo Domingo en Oaxaca y las fortificaciones de Campeche y Acapulco. Salvador Aceves García participó en los trabajos de restauración de más de 1,750 monumentos afectados por los sismos, de acuerdo con información del Seminario de Cultura Mexicana. Además de ser miembro honorario o emérito del seminario desde el 88, también se ha desempeñado como miembro del Consejo de Artes Plásticas de esta institución y la Academia se enorgullece de decir que es miembro emérito de nuestra Academia y permanente participante de las actividades de ella. Gracias, Salvador, por estar con nosotros. Termino la presentación con Gonzalo Gómez Palacio. Gonzalo Gómez Palacio fue el promotor de este evento por su cariño verdaderamente y preocupación por el patrimonio arquitectónico. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tuvo mención honorífica de la máxima facultad en el examen profesional en 1968, estudió planeación urbana en el Bouwcentrum de Rotterdam, Holanda, es miembro de la Sociedad de Arquitectos de la Ciudad de México, beca de la Arquitectura del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura, académico emérito de la misma a partir de diciembre del 2006, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, asesor externo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde el 1998. Ha sido curador de exposiciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Espacios, Creación 2004 y Líneas y Volúmenes en 2006, miembro de la Comisión Dictaminadora del Programa de Estímulo a la Creación de varios Estados de la República para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Conaculta. Y desde luego, como académico emérito y como organizador de este espacio, le doy la más cordial bienvenida a Gonzalo y mi personal agradecimiento y de la academia por tener el interés de participar en este ciclo, específicamente como la defensa del patrimonio, con esa pregunta, ¿por qué defendemos defenderlo? Bienvenido, Gonzalo. Y por último, el secretario general de la academia, Toño Gallardo, va a ser el moderador. Esperamos que ustedes disfruten de esta agradable, profesional e importante charla, no solamente para conocer, reconocer, dar a conocer, sino también proteger la arquitectura, que es el lema principal de nuestra academia. Bienvenidos todos y adelante con la conferencia. Por favor, Toño Gallardo. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sin mayor preámbulo, le damos la palabra para que inicie su presentación a Dolores Martínez, nuestra amiga amante del patrimonio arquitectónico y cultural de nuestro país. Bienvenida, Dolores. Puedes activar tu micrófono. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta cálida bienvenida. De verdad agradezco la invitación a esta cuarta conferencia. Tengo entendido que ya llevan un buen avance en esta virtualidad. La sexta conferencia, el rescate del patrimonio arquitectónico, un reto. Yo creo que no hay mejor título dentro de este ciclo que organiza la Academia Mexicana de Arquitectura, gracias a su presidente, el arquitecto, el querido Pepe Reigadas, desde luego a Gonzalo Gómez Palacio, que tuvo la gentileza de invitarme a esta mesa,
y un privilegio participar con tan queridos y destacados maestros, amigos del patrimonio cultural en México, como son el doctor Javier Cortés Rocha y el maestro Salvador Aceves. De verdad es un honor estar presente en esta mesa. Muchas gracias. Pues bueno, yo les voy a dar un panorama general de lo que representa el trabajo en el caso del patrimonio del siglo XX. Decía antes de iniciar la conferencia que mi tema con el patrimonio se liga principalmente por el amor al patrimonio, por el afecto a nuestras ciudades, a nuestras identidades y a nuestros valores patrimoniales, porque la verdad tenemos un país riquísimo en patrimonio cultural y especialmente en el siglo XX, que se requiere de un compromiso y de un esfuerzo diario, un esfuerzo permanente, con acciones puntuales de difusión y promoción de la creación artística, y lo que requerimos es propiciar oferta de programas y servicios integrales de calidad, articulados, que sean que sean incluyentes, equilibrados y que propicie el acercamiento y sensibilización entre sectores más amplios de la sociedad, ¿no? Y con ello promover que generemos nuevos públicos. En lo que se refiere a este periodo, que este receso obligado, que es una situación compleja e inesperada que vivimos actualmente con motivo de la emergencia sanitaria del COVID-19, les comentaba también que esto ha provocado que tomemos medidas y protocolos extraordinarios para llevar a cabo muchas tareas y cumplir de manera cabal pues los compromisos y las funciones entre las instituciones y desde luego también muchos de los ejercicios de carácter privado. En el caso de la institución a la que pertenezco, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, generamos una transición en la gestión de procedimientos y comunicación a través de las distintas plataformas virtuales que nos hemos visto obligados a trabajar en ello en distintos ángulos. Y pienso que ha sido, por un lado, una ventaja de comunicación interna entre nuestras áreas del propio instituto y desde luego con el exterior. Hemos tratado que no se detenga ninguna actividad en la medida de lo posible, porque, bueno, el patrimonio no descansa, el patrimonio es una actividad continua en diferentes líneas. Hay muchos profesionales, muchos despachos que han requerido tener esta reactivación en cuanto al ejercicio de revisiones de diferentes proyectos con diferentes alcances. Y bueno, se ha tenido que ajustar y promover un servicio en línea para obtener estas gestiones y que no se detenga esta actividad. Hemos recibido cerca de 1,500 solicitudes de diferentes cuestiones que están en proceso, unas ya concluidas y otras en proceso de atención. En fin, algo que ha sido muy interesante y que a través de mi actividad presencial combinada con la virtualidad, al visitar los recintos del instituto, la verdad es que les decía que pareciera que están agradeciendo este descanso, agradeciendo esta pausa que ha permitido que tanto las obras artísticas respiren y descansen del tumulto, que se agradece también desde luego los públicos, pero los recintos están respirando, están a la espera de estar preparados, estar en las mejores condiciones de todo tipo para recibir nuevamente a sus públicos. Y algo muy interesante, experiencias interesantes ahora desde la mirada de la red de los museos, platicábamos que están por abrirse de manera gradual nuestros recintos museísticos. Se han abierto 3, como ustedes saben, el Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros y el Museo de Arte Moderno. Estamos por abrir el siguiente bloque y de verdad ha sido un privilegio trabajar en la revisión de nuestras instalaciones, de nuestros espacios, de las salas de exhibición, que se realicen todas las acciones que se deban de hacer desde las áreas de recursos materiales, porque eso es muy importante, que el patrimonio no es un asunto unilateral, es un asunto que interfiere en diferentes actores y a veces al interior de las instituciones
la gente poco sabe de la actividad que tiene que interactuar nuestras áreas administrativas, que la verdad han sido fundamentales en esta etapa de regreso. El tener los insumos listos, el tener todas las instalaciones fumigadas y atendidas para recibir tanto la obra artística como al público, de verdad ha sido un trabajo muy reconocido para estas áreas que a veces permanecen tras bambalinas, pero ahorita se vuelven fundamentales. Y más adelante les compartiré los ejercicios que esta pandemia nos obligó gratamente a propiciar, como son una serie de campañas de conservación, de conocer para conservar. Bajo esta premisa hemos generado una serie de materiales que ya les mostraré a ustedes en mi segunda intervención, porque hemos generado material para todo público, un material que pueda acercar no a los especialistas, pero al público en general, incluido el público infantil, porque sentimos que hay que trabajar en la conciencia y en el tema de patrimonio desde la edad temprana, que el patrimonio no se vuelva como un artículo de lujo que solamente se mencione en cuanto llega algún interesado en una maestría. El patrimonio debemos de trabajarlo en el día a día, desde los primeros años escolares, para generar esta conciencia de pertenencia y la puesta en valor, como dice mi semblanza, la puesta en valor del patrimonio moderno. Creo que la pandemia ha generado áreas de oportunidad que no habíamos valorado anteriormente. Hay cosas sin duda tristes como es el tema de la salud, pero yo le trato de ver el lado positivo, de tomar para el patrimonio con responsabilidad, pero también una oportunidad del uso de la virtualidad que no habíamos ejercido anteriormente, pero que nos debe llevar a un ejercicio de permanencia. Yo les digo que la virtualidad llegó para quedarse, como decía por ahí una estación de radio. Ya vamos a manejar ese tema de aquí en adelante. Yo creo que este ejercicio nos va a ayudar para mostrar nuevos materiales, para generar propuestas para todos los públicos, y bueno, yo creo que ganamos en ese sentido, y además la mirada de la arquitectura también va a tener otra revisión en cuanto a los espacios de vivienda, de espacio público, porque creo que aquí el espacio público se va a volver un actor fundamental de aquí en adelante. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí para generar después adentrarnos y compartirles esto que hemos trabajado con todo cariño y con toda responsabilidad para todos nuestros públicos. Muchas gracias. Gracias, Dolores. A continuación, invitamos a Javier Cortés, quien nos expondrá brevemente la conceptualización en términos del reto ante el patrimonio, y en la siguiente ronda hará una presentación con imágenes. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación para participar. Y tengo un guión que, si me permiten, quisiera compartir. Bueno, ahora sí, ya estamos. Bueno, patrimonio es el acervo, el conjunto de cosas que heredamos de las generaciones anteriores, más las que nosotros hemos agregado y que tenemos la responsabilidad de legarle a las futuras generaciones. Desde luego hay divisiones del patrimonio, natural y cultural, tangible e intangible, pero nosotros tenemos que hablar hoy del patrimonio edificado. Ahora, ¿qué es conservar? Conservar, pues, es mantener un edificio en una condición satisfactoria, y si ha perdido esa condición, devolvérsela a través de un proceso de restauración. ¿Y qué conservar? Bueno, pues en principio tendríamos que conservar todo el patrimonio. Y
cada quien, y hay distintos responsables de estas tareas, pero cuando no se puede atender a todo al mismo tiempo, pues tenemos que establecer un proceso de prelación, ¿verdad? Atendiendo a la antigüedad de los elementos, a su significado, a su belleza o a su utilidad. Y luego, pues ir estableciendo entonces ese qué va primero y qué iría después, pero tratando de que todo pueda ser mantenido y todo pueda ser atendido. Bien, ¿cómo conservar? Bueno, pues hay lo que yo llamaría la restauración tradicional, ortodoxa o canónica, si ustedes prefieren, que está basada, por un lado, en la doctrina, porque hay una teoría y una doctrina, como la Carta de Venecia, en la que participó Salvador Acebes, o lo que han escrito nuestros teóricos desde Villagrán, gente del INA, como Salvador Díaz Berrio, o gente de la UNAM como Ricardo Prado. En fin, hay una doctrina y también hay toda una tradición constructiva. O sea, los restauradores han generado una tradición. No escriben tanto como deberían, pero sí han construido una tradición. Entonces, eso es lo que yo llamaría la restauración tradicional, ortodoxa o canónica. Pero en ocasiones no nos podemos ceñir a eso totalmente, porque hay alguna dificultad económica, porque no es accesible hacerlo de esa manera, o ecológica, porque no es conveniente. Voy a un ejemplo. Cuando a mí me tocó todavía restaurar una parte de los viejos salones de la Ciudadela. Cuando lo hacía uno con vigas de media vara de altura, pues para restaurar uno de esos salones había que echarse un bosque, y esas cosas ya no las podemos hacer. Entonces hay que pensar a veces en cuestiones alternativas. Bien. Ahora, a veces se necesitan introducir nuevos elementos. O sea, no se puede todo hacer con los mismos materiales, los mismos procedimientos y generando las mismas soluciones. A veces se tienen que introducir nuevos elementos. Y aquí pongo algunos ejemplos. Está el Castelvecchio de Verona, con la intervención de Carlos Carpa, que yo sé que es un arquitecto al que Salvador Acebes le tiene un especial aprecio, y yo también. El Reichstag, al que se le dotó de una cúpula y se transformó para que pudiera cumplir su función adecuadamente, con una muy acertada intervención de Norman Foster. Y abajo 3 ejemplos mexicanos. Uno pues relativamente modesto, que es el de el Centro Cultural de España, que hizo en la parte inicial Alfonso Gobela y en la parte posterior Javier Sánchez. El Museo de Arte Popular, que es una obra del siglo XX muy afortunada, y que y que realizó para ella un proyecto de intervención, Teodoro González de León, y que a mí me tocó llevar a cabo la obra. Se le dotó de una cubierta, de un grupo de elevadores, y se hicieron una serie de trabajos. Y otra muy afortunada de nuestro colega Mauricio Rocha, que intervino el antiguo convento de San Pablo en Oaxaca, y que combinó la restauración, el rescate, porque estaba en muy mal estado,
con la adición de elementos nuevos, pero con mucho talento, de manera muy adecuada. Bien. Ahora, la cuestión del patrimonio es una responsabilidad compartida, o sea, a todos nos tocaría hacer nuestra parte en la conciencia y en la conservación del patrimonio. Y el arquitecto, desde luego, tiene una responsabilidad especial. Tiene que actuar con un gran respeto a lo existente y, desde luego, realizar intervenciones de especial calidad, con mucho cuidado, con mucho talento, con mucho respeto. Entonces, a mi juicio, esos son conceptos que tenemos que tomar en cuenta, y en la segunda parte de mi intervención presentaré 2 ejemplos. Gracias. Gracias, Javier. A continuación, hará su exposición, su primera ronda de comentarios, nuestro amigo, el arquitecto Salvador Aceves. Sí, Bueno, cierras la pantalla que compartiste, Javier. Sí, la bajo. Sí, Ya, gracias. Bueno, yo Tu micrófono, Salvador, por favor. Micrófono, Salvador. fotografías Ahora sí. de corrido. Y bueno, aquí me interesa compartir un enfoque que difiere de lo que comúnmente se aplica para la tutela, la puesta en valor de los bienes arquitectónicos, urbanos y ambientales, cuando demandan intervenciones, ya sea por razones estructurales o por razones imputables a los cambios de destino o de adecuación a los usos que el tiempo impone. La restauración, bueno, aquí voy a usar un término poco ortodoxo para quienes nos dedicamos a esto, que la reparación de las construcciones y su adaptación a usos distintos a los que le dieron origen, se realizaba desde épocas lejanas hasta un pasado cercano, sin preocupaciones de orden doctrinal. Las cosas se reparaban o se sometían a cambios o ampliaciones con gran desenvoltura, como algo imponiendo la marca del tiempo. Y esto se podía hacer porque los sistemas constructivos que condicionan o determinan la forma y definen los espacios se perpetuaban en el tiempo. Ya en el siglo pasado, los sistemas constructivos de origen industrial cambiaron las resultantes formales y propiciaron entre los constructores el desprecio o el abandono por los sistemas tradicionales, tanto para emprender nuevas construcciones como para intervenir en las existentes. La historia nos demuestra, con múltiples ejemplos, la desenvoltura y también la creatividad, puedo decir, que demostraban los grandes arquitectos de otros tiempos al enfrentarse con edificaciones y espacios creados por sus predecesores. Recordemos a Miguel Ángel Buonarroti cuando condiciona para la iglesia renacentista de Santa María de los Ángeles parte de las termas de Diocleciano y bueno, crea este espacio maravilloso. Y más tarde, algunos siglos más tarde, Luigi Vanvitelli le deja una impronta neoclásica ya a la propia iglesia de Santa María de los Ángeles. Él le mete mano a las obras de Miguel Ángel, pero también con un talento y un conocimiento de su
su oficio, que podemos decir que enriquece la obra de Miguel Ángel. Ya en nuestro tiempo, a fines del siglo XX, Carlo Aimonino, un arquitecto que pasó una temporada aquí en México entre nosotros, un estupendo arquitecto con un oficio extraordinario, le mete mano al Museo Capitolino, también de filiación michelangelesca, excavando un patio en el edificio, pues, del Renacimiento, bueno, que además este edificio realmente estaba sobre una construcción romana y romana republicana, es decir, de la primera Roma, para insertar ahí el espléndido recinto que aloja la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Es un espacio que por una parte está limitado por los estilobatos del templo de Giove, es decir, se puede hacer una lectura de la Roma primigenia, admirar la estatua ecuestre de Marco Aurelio y admirar el espacio que nos entrega Carlo Aimonino, que, como les dije, estuvo aquí hace algunos años, invitado a una reunión que organizamos con el Centro Cultural de España, y 3 meses después falleció. Otra intervención contemporánea en un contexto donde la actividad convive con el tiempo reciente es el espacio que abriga el Ara Pacis en el mausoleo de Augusto, creo que es obra de Richard Mayer, no estoy seguro, que convive con el mausoleo, acoge esta pieza excepcional del arte romano y se integra cordialmente con una serie de edificaciones que fueron levantadas en la época de Mussolini, pero bueno, una arquitectura pasadera, digamos, ¿no? De las obras excepcionales que también se hicieron en esta época. Bueno, la pirámide de Pei en el Louvre es un ejemplo emblemático de cómo la buena arquitectura de nuestro tiempo se suma armoniosamente con las obras de excelencia del pasado, sea remoto o sea cercano. Y bueno, yo aprovecho la de Castelvecchio que nos mostró, me inspira pues, y coincidimos, me siento muy halagado con Javier, que cuando se preparaba la Carta de Venecia, todos los que ahí estábamos fuimos a ver Castelvecchio y la Olivetti de Venecia y la Galería de la Eporina Stampalia para ver la nueva arquitectura Scarpa en los espacios antiguos. Pero Scarpa no fue invitado al Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos, donde se acuña la Carta de Venecia. Restauradores venían de un mundo de arqueología y museo. Rechazo a todo aquel arquitecto que hacía obras
de excelencia, aún en los espacios históricos. Y en la Carta de Venecia no se hace suficiente énfasis en la aportación de las nuevas arquitecturas en los espacios históricos y en los centros históricos. En nuestro país, pese a las trabas que han impuesto las administrativas, se han podido realizar integración restauratoria en monumentos y en contextos históricos. Mencionaré aquí algunas que me parecen paradigmáticas, como el convento de San Pablo, que ya mostró Javier, que es una obra de la que nos podemos sentir muy orgullosos, y que, bueno, Mauricio tiene otras obras también que se pueden citar. Me gustaría citar la Casa Blanca en San Ángel y las viviendas restauradas en el centro histórico por Gonzalo Gómez Palacios, que también tiene una capacidad de lectura, de interpretación de lo existente y de aportación de creatividad en los edificios que se le encomiendan. Bueno, podría hablar del Monumento a la Revolución y el espacio público donde se emplaza, que dirigió Felipe Leal, así como la Alameda, donde comparte el mérito con Enrique Lastra, que ha hecho otras muchas obras de arquitectura ejemplares en espacios históricos. Y bueno, aunque mi modestia salga maltrecha, me referiré más adelante a la recuperación y ordenamiento de los sectores del sistema defensivo y del espacio público de Campeche, y algunas que aquí menciono, la rehabilitación de la Plaza de Guadalupe en Zacatecas frente a la capilla del señor de Nápoles, que restauró con excelencia Javier Cortés Rocha. Ahora que yo les digo que vale la pena ir a Zacatecas para ver eso. A nosotros nos tocó una cosa mucho más modesta, que fue la restauración y la liberación de apósitos espurios que tenía el teatro, el patio de novicios, y bueno, la parte urbana de la plaza. Aquí tengo que decirles algo que me ha dolido desde que aconteció, que no se haya logrado culminar el proyecto de Francisco Serrano, tal como lo concibió para el ingreso al Templo Mayor, a la Plaza del Seminario y para la Casa de Tlatecuti, donde se propuso una obra de arquitectura que resolvía los compromisos que el sitio impone desde los más antiguos vestigios de la Fundación Mexica hasta las demandas funcionales del corazón de esta ciudad entrañable y vital. Y bueno, después les mostraré algunas fotografías que son mucho más elocuentes que mi pobre plática. Gracias. Gracias, Salvador. Bueno, Gonzalo, para tu intervención, yo quería resaltar que tus intervenciones, sobre todo en patrimonio existente, han sido así muy sutiles, muy delicadas, pero paradójicamente con mucha valentía, y realmente pones en valor lo de antes y lo de hoy. Y yo destaco esto porque creo que tu intervención será importante, porque tu visión en el siglo XX y ahora en el siglo XXI es muy importante en este reto que tú planteaste inclusive para este evento. Gonzalo, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a la Academia Nacional de Arquitectura, Pepe Reigadas y Toño Gallardo, por favor. Voy a platicar, pero me dio muchísimo gusto esta invitación. En realidad, para hablar del
de este tema que me apasiona. Como coincidencia en la vida se presentó algún día una posibilidad de intervenir en un edificio del siglo XVIII que está aquí en Donceles, un edificio que seguramente había sido vivienda, pero que llevaba abandonado, no sé, 50, 60 años. Y a raíz de eso, caray, me empecé a entusiasmar con esta labor. Me parece una labor maravillosa desde el punto de vista que coincide con la teoría actual del reciclaje, que me parece una tarea sensata, una tarea incluyente, que además te hace meterte a un entorno que tú no has creado, sino decir, bueno, ¿cómo voy a reaccionar ante esto, ¿no? Ese reto de aprovechar lo existente, que el edificio casi te está diciendo, a ver, ¿qué puedes hacer conmigo? Estoy amolado de aquí y de acá, pero dame esta función y la otra, ¿no? Entonces, con la ayuda de los restauradores, que yo no lo soy arquitecto nada más, Rubén Rocha y Francisco Pérez de Salazar, doctores en restauración, pues he ido caminando en estos trabajos, pero bien entusiasmado, como digo, ¿no? Eso de aprovechar lo existente, esa sensación de que lo vas a invitar a ese edificio, a traerlo a la escena actual, a hacerlo participar de un momento del siglo XXI y que no se quede tras bambalinas abandonado y triste. En la biblioteca que hicimos en Puebla hay una plaquita que mandaron a hacer los propietarios que dice, fue rescatada de la ruina y el olvido esta propiedad. Y esa es la sensación que te da cuando ves un edificio así. Entonces, esa actividad de traerlo a la escena, de invitarlo, de ser incluyente, me parece padrísimo. Luego también voy a decir una frase cursi. Bueno, aquí por ejemplo está la foto de Puebla, una carta del siglo XVII, y entonces ahí vemos donde tuvimos la oportunidad de entrar en algún momento a una de esas casas que ya eran parte a lo mejor de un convento o de cosas así, y empiezas a preguntarte para qué servía en ese momento, ¿no? Luego, a mí voy a decir una frase cursi, pero para mí también este trabajo significa un acto de humildad para un arquitecto. Reconocer que hay un precedente, que hubo alguien antes que tú que diseñó de alguna manera ese edificio, me parece que es una sensación muy agradable. Los arquitectos estamos mucho más acostumbrados a relucir y a brillar y a hacer algún elemento que salga, que llame la atención por todos lados. Y sin embargo, esto pues es una forma de llamar la atención un poco más discreta, digamos, ¿no? Entonces, reconocer eso al anterior me parece sensacional y además es alguien con quien vas a trabajar. O sea, poderte imaginar un poco qué pensaba, qué hacía, cómo resolvió el tal arco, tal claro, cómo lo fueron construyendo con muros limosneros hechos a base de piedritas, de tabiques, de todo lo que se encontraban casi, y con un resultado maravilloso. Entonces, eso también para mí es una maravilla en este trabajo. Y luego te empieza a presentar el cómo enfatizar las cualidades que tiene ese edificio, porque a lo mejor están tan tapadas, hay casos en los que no sé si el que lo hizo lo sabía, pero que tiene cualidades que caray hay que explotarlas y hacerlas lucir y llevarlas al uso actual. Y también, bueno, el reto de también diseñar con mayor número de limitaciones, porque tenemos al INA o al INBA, al INVAL enfrente y tenemos que estar trabajando de acuerdo a sus reglamentos muy valiosos, pero también con la idea, la inquietud de aportar algo. Entonces, realmente eso es aportar en el respeto, es todo un reto. Por eso es el nombre de la plática. Gracias. Arquitecto, está cerrado su micrófono.
Perdón. Dolores, en tu siguiente intervención, de algunos comentarios que entresaco tratando de resumir, es decir, ¿cómo conservar el patrimonio, particularmente del siglo XX y el XXI, de manera especial ante la presión del desarrollo inmobiliario tan salvaje, que en ocasiones compite con la ignorancia? Es decir, si hay un ánimo por hacer algo nuevo, pero olvidando el pasado. Y esto de la protección desde el punto de vista legal o jurídico, Gonzalo hablaba de los reglamentos que a veces son muy, muy difíciles de manejar y de dialogar. Lo digo porque tú eres autoridad, pero también a veces nos enfrentamos a la problemática de que algo está catalogado, protegido, pero no tiene toda la fuerza legal y ya ha desaparecido algo muy valioso. ¿Qué hacemos frente a esta situación, Dolores? Bueno, pues sin duda es todo un reto, precisamente de eso se trata este asunto y como decía el doctor Cortés Rocha, el tema de patrimonio interviene en varios actores, no es un asunto unilateral de la autoridad, es un asunto de las instituciones, de la academia, de los desarrolladores, de la sociedad civil, porque de alguna manera todos somos corresponsables. Sin duda, el INAH y el INBA pues, son las instancias federales que en materia de patrimonio cultural llevamos un poco las fortalezas y las debilidades, en el caso del INVAL, ¿no? Por el patrimonio del siglo XX y XXI. Pero sin duda también lo que dice Gonzalo, o sea, este saber, por eso nuestra premisa de conocer para conservar, ¿cómo protegemos algo que desconocemos o algo que no hemos puesto en valor lo suficiente desde todos los actores que intervienen? Tenemos desde luego el compromiso desde la institución de hacer estos inventarios, estas actualizaciones de la identificación. Y están desde luego los grandes tenores, que luego yo pongo este ejemplo, están los grandes tenores de la ópera patrimonial, digamos, como el Palacio de Bellas Artes o Correos o el Monumento a la Revolución. Pero tenemos un coro que también cuenta y que también forma parte de esta sinfonía urbana, ¿no? Que a veces no escuchamos. Sin duda, el trabajo que hace el área técnica del instituto, que es la Dirección de Arquitectura, con el acercamiento de los usuarios, de los particulares, es un tema de conciliación y que bienvenida a las intervenciones contemporáneas en temas de patrimonio del siglo XX. No se trata de que la arquitectura patrimonial se le ponga un capelo y no le toque nada. Yo creo que la mejor manera de conservar es justamente el diagnosticar, el entender y comprender todos los elementos que conforman estos inmuebles del siglo XX, por modestos que sean, y saber escuchar, decía Gonzalo, dónde están sus dolencias y sus fortalezas. A veces se les pide el levantamiento arquitectónico y pareciera que es ocioso, pero ya que lo dibujan, ya que tenemos toda esta información técnica, entendemos y empezamos a comprender los espacios. Entonces, de ahí la partida de la premisa de conocer para conservar. En esa medida, generamos esta campaña justamente para que promovamos el conocimiento de todo este patrimonio que a veces pasamos desapercibido o las miradas que a veces no nos detenemos a apreciar y a reconocer tanto por fuera como por dentro, porque está esta mala interpretación de si solamente el valor está en la fachada, y no es así. El valor de un elemento patrimonial incluye todo el espacio arquitectónico. En el caso de la intervención que mostraba el arquitecto, el doctor Cortés Rocha, del Museo de Arte Popular de Mendiola, de origen, con la intervención del arquitecto González de León, el valor patrimonial es todo el conjunto. Se hizo una restauración y una intervención integral con toques contemporáneos, porque desde luego hay que dotar de la tecnología moderna, de hacerlos un cambio de uso, que sin duda ese edificio ha tenido de todo. Así, recordemos la película de Cantinflas, ¿no? Del bombero atómico, en donde sale ahí el edificio original con otro uso, y ahorita, bueno, ahí está volviendo a la vida, revitalizándose, con una nueva intervención que ha permitido hacerlo sustentable.
es también un tema de comprender los usos de suelo, o sea, no, bienvenido a un nuevo destino, si sabemos hacer estas lecturas de intervención adecuadas. Ahí está la intervención en Oaxaca de Mauricio Rocha, que también mostraron, y bueno, cómo no conmovernos con las intervenciones de Scarpa, con la Olivetti, son toda una enseñanza, ¿no? Enseñanza sensible de dónde tocar y dónde hacer las intervenciones adecuadas. Yo quisiera mostrarles, atendiendo también a ver si logro hacer, si ya lo logré, estos cuadernillos que son de alguna manera didácticos, que nos invitan a eso, nos invitan a conocer las obras relevantes de algunos arquitectos y obras destacadas que podamos mostrar al público, desde luego Bellas Artes, ¿no? Con detalles Art Deco, hay recorridos virtuales. Por ahí había una pregunta que me hacían del público que decía, ¿cómo detectar las diferencias importantes entre actualmente con el tema de la pandemia, vivir el patrimonio en persona y en la virtualidad? Considero que cómo se puede compensar en tiempos de pandemia. Fíjense que justo este ejercicio se ha hecho desde la pandemia y nos ha permitido esta reflexión y este compartir de una manera pues didáctica, digámoslo así, para todos los públicos, con preguntas tan sencillas que puedan ser incluso para cualquier tipo de público, desde el público infantil, académico, el público en general, y poner al alcance quién fue Antonio Rivas Mercado, hablar de la restauración de la casa que recientemente se restauró en la calle de Héroes, en la Guerrero. Desde luego están los monumentos emblemáticos como la Columna de la Independencia, ¿no? Me decían también de cómo encuentro la diferencia de la virtualidad a la presencial. Pues miren, en el caso de la columna ha sido un ejercicio interesante porque nos ha permitido la revisión en la virtualidad de todos sus elementos y hablando en el tema práctico, ahorita está siendo sujeto de una intervención por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM y hemos tenido que hacer visitas presenciales. Entonces esta combinación de visitar, las visitas técnicas pues no se han detenido con todas las medidas de seguridad, pero ahí avanza la obra con la pausa y la responsabilidad y toda pues el nivel de conocimiento que tiene el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con el doctor Meli y el doctor Roberto Sánchez encabezando esta intervención. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo podemos entender y comprender estos actores del patrimonio. Y bueno, Diego Rivera, con una serie hay unas entrevistas, unas ponencias de Diego Rivera en el Colegio Nacional en su momento, que están disponibles para que el público incluso pueda escuchar la voz de Diego Rivera haciendo estas charlas que tuvieron lugar en el Colegio Nacional. Y bueno, ahí está el compartir este tipo de acciones que nos permiten este acercamiento con el patrimonio desde otra mirada, ¿no? Desde luego, la presencia de actores como Pedro Ramírez Vázquez, el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que aquí podemos tener, y otras obras que también son del mismo autor, que a veces los jóvenes o los estudiantes de arquitectura no tienen la referencia inmediata, ¿no? Y bueno, el arquitecto Enrique Yáñez, ¿no? Cantidad de actores que tenemos que compartir y entender, desde luego, el arquitecto González de León, ¿no? Con la mancuerna que hizo con el arquitecto Abraham Sabludowski en toda la primera parte de su trabajo. Y es un poco compartir este conocimiento, ¿no? Este conocimiento inicial de estos grandes edificios. La Secretaría de Salubridad, ¿no? Declarada monumento artístico. Aquí están algunas imágenes históricas de Calo, que es también una manera de adentrarnos a compartir el acervo de las instituciones. De nada nos sirve tener estos materiales bien resguardados si no están a disposición del público, ¿no? De los estudiantes, del público en general. Y yo le veo esta fortaleza en este periodo de reflexión y de confinamiento que nos ha permitido hacer estos ejercicios que a veces luego con el día a día no logramos trabajar o concretar, y ahorita lo hemos podido
conciliar y poner a su disposición, y incluso con ejercicios lúdicos como estos juegos de palabras que también nos van ahí enseñando algunas acciones y algunas informaciones de cada uno de los edificios. Algunos crucigramas, en fin, ha sido una labor interesante que ponemos a disposición del público. Y bueno, yo creo que el ejercicio también del diálogo, de trabajar con las inmobiliarias, es todo un tema, porque son varios actores, insisto, los que tenemos que hacer este ejercicio compartido. Aquí están otros ejemplos que ya se mencionaron: el Monumento a la Revolución, datos curiosos de los inmuebles, Juan O'Gorman, desde luego, con las casas estudio en San Ángel, ¿no? Aquí están algunas imágenes, Matías Geritz, porque aquí también lo que tratamos de acercar el instituto a la ciudadanía, acercar las áreas que lo conforman, no solamente arquitectura, sino también el Cencropan, lo que hacen. Aquí está Ruth Rivera, algunos datos de su biografía, tratar de resumir y hacer accesible esta información al público en general. El Mercado Abelardo Rodríguez, con los destacados murales que tienen en su interior, y que además Cencropan ha concluido la restauración de uno de ellos en este periodo. La Casa Mier y Pesado, en Veracruz, declarada monumento artístico también, que ahora transformada con una actividad cultural. Aquí vemos otro ejemplo de un cambio de uso de suelo que permite la conservación integral del conjunto, ¿no? Aquí empezamos a divulgar qué hace Cencropan, dónde están, pero hacerlo de una manera sencilla, con un lenguaje pues que todos podemos entender, dónde están sus talleres, qué es lo que abarcan, qué tipo de acciones de conservación, el taller de pintura mural. En fin, son ejercicios que pienso que desde la virtualidad nos han permitido tener este acercamiento, y lo que estamos en la siguiente fase será el promover ejercicios compartidos del trabajo ya presencial cuando ya regresemos a esto, pero sin duda, como va a ser gradual, el tener estos ejercicios compartidos también desde la virtualidad con los públicos interesados, y promover estos diálogos como el que estamos teniendo para dar a conocer este tipo de actividades desde el instituto, ¿no? Y el cuarto es que nos habla, desde luego también mencionamos a Barragán, algunas obras de él en Guadalajara, no de las conocidas aquí en la Ciudad de México, de don Ricardo Legorreta, ¿no? Que también tenemos mucho que platicar de sus obras. Y desde luego llegamos a los elementos contemporáneos de intervenciones como la de Javier Sánchez del Museo Soriano en Cuernavaca, desde luego el queridísimo Fernando González Gortázar, ¿no? Compartir algunas de sus obras, de su trayectoria. Desde luego tendría que estar presente en nuestra querida UNAM, el campus de la ciudad universitaria, el reloj monumental de Pachuca, en fin, la mirada nacional que no debemos perder. Aquí está el complemento de los talleres que les comento de Cencropan, que a veces la gente no sabe todo lo que encuadra, todo lo que lleva este ejercicio institucional de estas áreas del IMBAL que están tras bambalinas, pero están atendiendo de otra manera el tema de patrimonio, ¿no? Y insisto, ejercicios aquí para los niños, ¿no? Juguemos a restaurar, en cómo van encontrando los elementos del mural y que puedan ellos dibujar desde su casa la cabeza de Juárez. O sea, tratamos de ser incluyentes con los ejemplos para de esta manera hacer estos ejercicios un poco lúdicos, ¿no? Jugar y entender el patrimonio y ponerlo en valor. Realmente es un compromiso que no termina, es un compromiso de ida y vuelta, pero incluso, bueno, Gonzalo, que tuvo la oportunidad de hacer este ejercicio con algún inmueble, por ejemplo, en la Roma, que yo sé que le ha costado mucho trabajo, pero el resultado ahí está, ¿no? O sea, logramos conciliar la presencia patrimonial con una intervención contemporánea, ¿no? Y sin duda creo
no se trata de hacer historicismo, no se trata de hacer un pastiche o de hacer, de imitar las formas y las escalas o los materiales de épocas anteriores, sino se trata de integración, se trata de saber escuchar al edificio, la historia pasada de todo lo que le ha sucedido a lo largo de la historia, de su vida útil, y saber en dónde hay que intervenirlo, que a veces hay elementos anexos posteriores que casi nos dice el monumento, quítenmelo de aquí, o sea, me está agrediendo, esto no es mío, y empiezan a respirar, y a la hora de integrar la arquitectura contemporánea, yo creo que los proyectos se defienden solos, como los que ya hemos mencionado, ¿no? Pero yo creo que todavía nos falta mucho camino, es un ejercicio, insisto, de diálogo, de conciliar, y de entender las lecturas que en nuestro país es tan rico y variado, y yo creo que ahí radica la importancia del siglo XX, en la diversidad de materiales, la diversidad de tipologías. No es lo mismo hablar de la arquitectura de Guadalajara en Jalisco o que la de la Ciudad de México. Aquí mismo en la Ciudad de México nuestros diferentes centros tienen una diversidad muy valiosa y diversa. No es lo mismo hablar de la zona donde están las casas de estudio de Juan O'Gorman al propio centro histórico o a la colonia tabacalera, ¿no? Tenemos unos lenguajes diversos y en esa medida el reto es ese, el saber comprender, el saber entender y el saber poner en valor no solo el inmueble, sino el sitio, el entorno donde se localizan este patrimonio. Ahí lo dejamos y seguimos. Micrófono, Toño. Perdón, la falta de costumbre. En tu intervención, Javier, yo sé que traes otra parte de tu presentación, pero retomo alguna que viene aquí de los comentarios que hemos recibido. Dice, las intervenciones se deben distinguir o de alguna manera deberían de estar unificadas. Entonces, con lo que tú presentes y lo que después plantee Salvador, creo que se puede ligar de alguna manera a alguna posible respuesta. Javier. Muy bien. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Sí. Y me voy a la pantalla completa. Bien, voy a presentar rápidamente dos proyectos hechos desde la universidad, desde la Facultad de Arquitectura. Y hay que decir que estos trabajos son trabajos de equipo, o sea, no son trabajos de una persona, sino son trabajos donde, claro, hay un coordinador, pero hay un equipo. En estos que me ha tocado participar, pues han participado jóvenes arquitectos, en el primero una joven restauradora, Coral Ordóñez, y unos equipos de jóvenes, de estudiantes que se están formando, ya sea como restauradores o como arquitectos, y también son labores de equipo porque los hemos hecho, el primero de ellos, los que tienen que ver con la Facultad de Medicina, con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con ese equipo que encabeza Roberto Meli, con Roberto Sánchez y también grupos de jóvenes ingenieros. Entonces, estas tareas son trabajo de equipo y hay que seleccionar un buen equipo, evidentemente. Bueno, vamos primero con los anexos. Esta es la portada del edificio que fue de la Inquisición, que fue la sede de la Inquisición, una temible organización que era pues un brazo de la corona española y que se dotó a sí misma de un fantástico edificio que hizo Pedro de Arrieta. Pero era un conjunto de inmuebles, desde luego el más conocido es el patio principal, que es un patio maravilloso, pero a nosotros se nos invitó a estudiar lo que fueron los anexos en la zona que había sido de las cárceles. O sea, uno era el tribunal, otros eran las cárceles,
Y entonces en las cárceles, después de que terminó la Inquisición, fueron repartidas y una sección se adaptó para hacer una casa de gran distinción de la segunda parte del siglo XIX. Aquí ven ya la puerta modificada y un detalle del portón, y que nosotros pudimos devolverle su señorío y este era el estado en el que estaba desde luego apuntalada porque tenía una parte en riesgo y lo demás estaba muy, muy abandonado. Aquí ven ustedes el interior del salón, de lo que había sido el salón principal de la casa y el patio, en fin, así nos lo encontramos. Hubo desde que recimentar, o sea, hubo que hincar pilotes con un camión que tenía una maquinaria que solo podía trabajar de las 11 de la noche a las 5 de la mañana y se tenía que volver a guardar. Entonces, son procesos muy complicados. Había muros que no tenían abajo otro muro, sino unas vigas vencidas, y entonces hubo que hacer una serie de circos para sostenerlos con nuevos elementos estructurales. Y así es como logramos dejarlo. O sea, así quedó, así regresó a su señorío, a su gran calidad de arquitectura mexicana del siglo XIX. Aquí ven ustedes otra imagen con el arranque de la escalera, los salones que también recuperaron pues sus características, sus recubrimientos, etcétera. Detalles de la escalera, que era una estupenda escalera de mármol de Carrara con muy buenos elementos. En la de la izquierda pueden ustedes ver lo que es lo que se llama un trompe-l'œil, o sea, una trampa a los ojos con la cual con pintura se da la impresión de que hay volumen. Ahí no hay volumen, pero hay una gran creatividad. ¿Y cómo quedó alguno de los salones que ahora se usan para clases de posgrado? Un segundo anexo también de la Inquisición era el llamado protomedicato, que era una institución donde se examinaba los que querían ejercer la medicina, la farmacia o la flebotomía, o sea, hacer sangrías con sanguijuelas. Y pues era un edificio también en muy mal estado. Aquí lo ven antes de la intervención. Aquí ven el patio con la escalera antigua. Y aquí vemos pues todas el primor con el que se tienen que llevar a cabo algunas de las actividades de recuperación, de consolidación y de recuperación de elementos. Aquí está ya el proceso, ya bastante adelantado, habiendo intervenido la escalera. Aquí ven a la izquierda la escalera y a la derecha una estela donde se da cuenta que el agua fue introducida al edificio desde el siglo XVII. Algunos elementos hubo que adicionar, pasarelas, porque las antiguas ya no podían resistir el uso, y sostener el edificio de junto para que no se cayera. Entonces, toda una complicación de estructura. Aquí vemos también algunos detalles, cómo es el zaguán y el patio interior. Un tercer edificio de ese conjunto, que son las cárceles de la Perpetua, las cárceles de la Inquisición. Aquí está a la izquierda, como nos lo encontramos, el estado inicial, el edificio durante el proceso, muy complicado, muy complejo, donde pues todo lo hicimos acompañados del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí ven ustedes los muros e inclusive las dovelas que se tuvieron que inyectar, y esto pues da alguna idea de Piranesi. Cárceles. Es un pasillo
la recuperación de un dintel. Otra vez los pasillos, un vano con una geometría muy interesante, que es la original, desde luego. Un patio de columnas, que era un asoleadero para los presos, donde sacaban a los presos un rato a que tomaran el sol, y una escalera que se tuvo que construir en el interior, que no está apoyada en los muros históricos, sino exclusivamente en nuevos elementos en el piso. Y aquí tienen ustedes el conjunto del patio, que es una verdadera hermosura. Eran cárceles, pero cárceles de gran categoría. Bien, y otro ejemplo, la antigua fábrica de San Luis Apizaquito, una fábrica que había sido de la familia Solana y que el gobierno de Tlaxcala, con el gobernador González Sarur, le encargó a la universidad, y la universidad nos la encargó a nosotros, y la convertimos en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Aquí está el estado en el que se encontraba el edificio, estado verdaderamente ruinoso, con algunas intervenciones muy desafortunadas. Aquí vemos el proceso, lo que está a la izquierda es la gran nave de la fábrica, y a la derecha algunas intervenciones muy desafortunadas que se habían hecho ocultando la belleza de la arquitectura industrial y de los elementos de esa arquitectura industrial de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí tienen el pasillo por donde se trabajaban todas las poleas y las bandas para transmitir la fuerza. Uno de tantos salones que hubo que reestructurar y a los que se le agregaron estas viguetas que ustedes ven, que después se pintan de negro y se pierden, pero que le dan una nueva seguridad estructural al edificio. Aquí ven ya las estructuras liberadas, los distintos sistemas constructivos, porque había de todo, verdaderamente, de muchas épocas y de muchos sistemas constructivos. Aquí ven el patio ya rescatado con una parte antigua y la dotación de una cristalera para cerrar el elemento. El del sombrero y la playera colorada es mi nieto Jerónimo. Y a la derecha las galerías de la planta alta. Otros pasillos resueltos con elementos contemporáneos. El patio de ingreso, que estaba en muy mal estado, se recuperó la capilla, se recuperó la fachada, etc. Aquí vemos otra imagen del mismo patio. Y finalmente una combinación donde tenemos el edificio antiguo, la chimenea de la fábrica y un edificio contemporáneo que aloja la biblioteca y un teatro experimental, lo que llaman una caja negra. Y finalmente un comentario, ya Lolita habló de la ciudad universitaria. La ciudad universitaria, que como todos saben está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, ha sido objeto de un plan de gestión, que era un compromiso que se había tenido con la UNESCO cuando se declaró Patrimonio Mundial, y que ese plan de gestión, que ya se entregó en la UNESCO, se refiere a la salvaguarda de la calidad, valores, atributos, la preservación, promover la vigencia y que trata de ver que lo que se haga en la ciudad universitaria no afecte de ninguna manera lo que está en la zona del Patrimonio Mundial. Es una cosa que se trabaja en un comité de vigilancia en el que participa, desde luego, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y Lolita tiene un papel fundamental en esas tareas. Y con eso termino. Muchas gracias. Estaba pendiente la pregunta, no sé si todavía tenga yo un minuto. ¿Me la repites, Toño?
Sí, le preguntaban que si se deben de distinguir o de alguna manera deberán estar unificadas estas intervenciones. En parte ya lo estuvimos viendo en lo que presentaste, pero si quieres hacer un comentario muy breve, por favor. Bueno, yo diría que es como, estas tareas se parecen mucho a las de la medicina. Cada paciente es diferente y cada paciente requiere un tratamiento ad hoc. Claro que hay, como les decía yo, hay ya construida una doctrina y una teoría de cómo se tienen que hacer las cosas, y cuando desde luego hay que hacer alguna introducción de un elemento contemporáneo, eso se tiene que hacer con mucho talento, con mucho respeto y con mucho cuidado. Yo quisiera recordar aquí una cuestión en la que también nos tocó participar al arquitecto Aceves y a mí, que fue la introducción del nuevo retablo en la Catedral de Zacatecas, que se hizo de manera muy cuidadosa, con un comité técnico, con un jurado, eligiendo a muy buenos artistas, desde luego con la participación de la Iglesia y de los institutos y del gobierno del Estado, y que la verdad el resultado no lo traje aquí, pero es una aportación extraordinaria, una gran ganancia para esa catedral. Muchas gracias. Javier, bueno, los 4 participantes, específicamente Gonzalo, el tema que escogiste, el rescate del patrimonio arquitectónico, ha sido muy importante porque nos ha permitido pensar en lo que la arquitectura universal nos está dando. En su primera intervención, Javier Cortés Rocha presentó el ejemplo de la cúpula del Reichstag de Norman Foster en ese bellísimo edificio de Alemania, en Berlín. También Salvador Aceves habló de la intervención de Pey, de la pirámide de Pey en el Louvre, y tanto tú como Lolita presentaron algunas obras en donde tienen los elementos modernos perfectamente bien integrados a las restauraciones. Este tema da para mucho, pero yo les dejo una mosquita en la oreja. ¿Qué opinaríamos? No es tema de es tema de este panel, pero no nos da tiempo de verlo, con la restauración de Notre Dame, con ese terrible incendio que sufrió el año antepasado, porque ahí están una serie de proyectos y sería muy interesante conocer la opinión de ustedes a ese respecto, ya que han manifestado abierta y sinceramente cómo se integran los elementos nuevos a una obra del siglo XVIII, en este caso como la tuya, Gonzalo, etcétera. Pero desgraciadamente no es tema para esto, porque creo que sigue Salvador. Sí. Su segunda participación. Pon tu micrófono, Salvador. Micrófono nomás. ¿Y las fotos? Sí. Te escuchamos, Salvador. Sí, bueno, mira, quería presentar las vicisitudes que han sufrido murallas en distintas ciudades del mundo. Bueno, es la muralla de Roma, que es de época en parte republicana, anterior a la época de Augusto. Es el lugar donde está la pirámide de Cayo Chestio, y se ve, a ver si se señala aquí, una puerta, y después son las torreones de la puerta de San Sebastián. Esto en el siglo XX, a principios del siglo XX, fue horadado para que pasara un tranvía por aquí. Y fue el detonador de una serie de huecos que se hicieron en la muralla y que se han venido colmando. Algo similar acontece en Campeche, que ya veremos posteriormente. A ver, ¿cómo cambio aquí? Ustedes me disculparán, pero mi
mi relación con, bueno, es una parte de la muralla que recientemente fue restaurada con un procedimiento únicamente de coser las mamposterías, lo que los campechanos llaman entrañar, es decir, que me parece un término muy bonito para la arquitectura. Bueno, esta es la pirámide vista por dentro, ya restaurada, y se ven los torreones a los que les hice mención. Este es el panteón de los no católicos, que es el lugar más hermoso de Roma, y donde hay que ir cada vez que se va a Roma, si se quiere regresar a Roma, y es sencillísimo, se compra una flor roja, o se le quita una flor roja a algún poeta inglés, porque ahí están enterrados, porque se usaba mucho en el siglo XIX que se suicidaran en Roma, era muy bien visto, y se le lleva esa flor a Antonio Gramsci, y con eso regresa uno siempre a Roma. Este es el inicio de la reposición del muro, ahí se puede apreciar. Esto se va a recoser, digamos, a reintegrar, porque ya no hay tranvías ahí y cada vez se está procurando introducir menos vehículos a la Roma intramuros. Bueno, es otra obra contemporánea del Ara Pacis, esta estupenda pieza, que, como les decía, se integra al contexto existente con bastante armonía, y se prevé que el Lungotevere, es decir, la calle que pasa detrás, va a ser peatonal y ciclística, y se van a suprimir el paso de vehículos, de manera que está ya predestinado. Lo que les hablaba de Carlo Aimonino, que se mete aquí debajo de del Museo Capitolino para hacer su obra, que no la traje, pero bueno, queda. Es una escalera también de él para la escalera de emergencia de la escudería del Quirinal, en fin. Y el uso de prótesis contemporáneas perfectamente visibles e identificables en el mercado de Trajano. Esto es el acceso a la casa de Livia en el Palatino, que es algo reversible y desmontable, hecho con acero cortén para el ingreso a este espacio tan entrañable para los romanos. Bueno, esto quería mostrarles porque es una obra que está inconclusa, de Santa María in Passione en Génova, donde se sustituye la bóveda de mampostería era de plementería, que bombardearon los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, pero la restauración la hizo un arquitecto mexicano, Saúl Alcántara, asociado con Bruno Gabrieli. Pero esta iba a ser, o va a ser, una arquitectura contemporánea integrada a un edificio antiguo. Es un edificio del siglo XIV y después modificado. Bueno, quiero mostrarles de Campeche otras murallas, en donde se restituyeron algunos paños de muralla, los que se pudo hacer en esta ocasión, y se restauraron los baluartes que estaban en un completo abandono. La muralla se hizo de la altura que tenía, con el material que tenía, que era mampostería de piedra con cal
y Satskab, una arena del sitio, y mostrando, bueno, ya veremos más tarde, mostrando una diferencia entre las partes repuestas y las partes existentes. Yo quiero mostrar este plano del siglo XVII y fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, de la ciudad, donde se ven las distintas tendencias de las trazas entre la ciudad amurallada, ya estaba amurallada, y los barrios que son distintos, es decir, el barrio de los mexicanos, que es una planta también hipodámica como la ciudad, y el barrio de los negros y el barrio de los mayas. Pero sobre todo lo que me interesa hacer notar es el verde, que los cartógrafos de aquel tiempo señalaban como una cosa importante, no solo en el entorno, sino también en el interior de la ciudad. Y es la parte que se aprecia, en donde el sector que tiene más huertas sigue siendo el único sector que tiene verde privado en la ciudad. Y luego, la fidelidad a la traza, que todas estos caminos, estas veredas, se consagran y perviven en la ciudad actual. Y aquí se ve una salida que viene desde la Alameda de la ciudad y que es el camino real que va a Mérida. Vean que se ven parte de las demoliciones. De las demoliciones y reconstrucciones que se hicieron. Aquí en el espacio que se ve en la primera fotografía, aquí se levantó el edificio de gobierno, que es por una como evocación de la arquitectura sobre pilotes de Corbusier, y más tarde una cosa de Oscar Niemeyer en caricatura. En fin. ¿Cómo paso aquí? Perdón, Salvador. Sí. Te voy a interrumpir un poquito. Traes 32 diapositivas muy interesantes porque cumples con la cuestión del rescate patrimonial, pero tenemos el tiempo muy limitado. Lo que pasa es que es muy interesante tu plática, muy interesante tu presentación, pero te agradecería que la cortáramos en ese momento para que Gonzalo terminara su exposición y armar otro seminario específicamente con este tema que está muy rico y que está muy presentado. ¿No te importa? Sí, exactamente, que nos resumieras un poquito tu presentación. Bueno, mira, nada más decir que la reposición de las murallas se hizo con la entraña de piedra mampostería, y las caras son sillares de 20 centímetros de espesor, cortados con disco, de manera que no, y además separando lo que corresponde al parapeto de los caminos de ronda, que aquí los ves, con lo que es el cuerpo de la muralla. Estos son la puerta de comercio que se restituyó. En la fotografía de arriba se pueden ver los espacios que estaban ocupados por los lavacoches y los estacionamientos, y se evoca el muelle que ahí hubo con durmientes de ferrocarril. Esta era la entrada de comercio de la ciudad. Y bueno, hay una obra que me parece digna de mencionarse, que es la recuperación del campo de tiro, es decir, que se retiró
se retiraron las vialidades que pasaban rozando la muralla sin banqueta, y se mandó la circulación peatonal por el interior de la muralla, y inmediatamente el pueblo la ocupó. Bueno, esto es lo que les decía de las... En fin, estos espacios, aquí se hará una plaza con palmas, que ahorita todavía están muy pequeñas, pero bueno, esto va a ser una plaza sombreada. Y era, como les decía, un estacionamiento y un tianguis de la... Bueno, bueno, yo creo que con esto se da una idea de lo que implicó este trabajo para la recuperación del espacio público, sobre todo, y para contener las visuales en el interior de la ciudad, que se veía perturbadas por arquitecturas espurias que surgieron en los alrededores y que se metían en la ciudad histórica. Y bueno, en otra ocasión quizá se pueda hablar más de esto y de la recuperación del verde con las especies locales, que eso también se consiguió. Aunque pues tardan para que crezca un árbol de peach que mide más o menos 500 metros de área, pues tardan algunos años. Pues, gracias, Salvador. Bueno, Gonzalo, bueno, te toca cerrar. Tienes un doble reto junto con el del tema que planteaste. Todos tenemos hambre, pero hambre de patrimonio. Entonces esto da para tener varios capítulos más de este tema de manera particular, pero pues creo que podrás cerrar con broche de oro en esta ocasión. Gonzalo, por favor. Gracias. Estoy hablando ya. Bueno, voy a hablar básicamente, exponer los objetivos. ¿Sí está viendo? Sí, los objetivos que hemos tenido y que tenemos, pues en todos los trabajos que hacemos, pero principalmente en este caso hablar de lo que tenemos cuando se nos presenta un caso de restauración o de mejoramiento, de ampliación. Entonces tenemos primero establecer un orden. Generalmente hay que partir de un orden geométrico, es ideal eso, o hay que respetar un orden que ya existe. En este caso de las restauraciones hay que respetar y adivinar el orden o descubrirlo, irlo abriendo. Aquí tenemos unas fachadas que, pásale por favor, y dice uno, voy a quitar esa escalera que fue ir desvistiéndolo, ir despojándolo de todas las intervenciones que se referían hace un rato, tanto Javier como Salvador, de todo lo que vamos viendo. Entonces, en algunos casos, después de eso, hay que hacer una construcción nueva muchas veces dentro de cada espacio de los edificios. En este caso estoy mostrando otra vez el edificio de Donceles, que tiene una estructura de acero dentro de cada uno de los alvéolos o de los espacios. Entonces, realmente es una obra que, como pueden ustedes ver aquí, desde su cimiento propio, nuevo, paralelo a la cimentación que ya tenían, pero sin tocarla, porque tenían cimentaciones de madera que incluso pueden desaparecer en cuanto les dé el aire. Y como ven ustedes, aquí se ve la estructura de acero que empieza a surgir dentro de esos tristes y abandonados espacios, ¿no? Después tenemos una obsesión por interrelacionar un poquito esos espacios. ¿Qué pasa? Que en la arquitectura de los siglos pasados, pues hacían mucho más espacios compartimentados, divididos, poco comunicados unos con otros. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, bueno, lo que se nos permitió hacer fue lograr en cada entrepiso un departamento nuevo
pero que por lo menos comunica su planta baja con su planta alta y a la vez con un patio interesante que fue descubierto porque estaba totalmente colado de concreto y todo, pero bueno, ya hay una participación del interior a lo demás. Hay momentos en que hay que interrelacionar lo existente con algo de lo nuevo, etcétera, etcétera. Y en este caso, en la biblioteca y librería de Puebla, dentro de una casona del siglo XVII que decíamos, hicimos un elemento que va recorriendo esos diferentes espacios y los va unificando, les va dando cierto interés. Este es el elemento de acero que lo va recorriendo y que a la vez, al tratarse de una librería, una biblioteca, lleva los libros y sirve portador de libros. Entonces, eso nos genera espacios como estos, en los que de repente son 4 alturas o 3 alturas o 2, y participa la luz dentro de los espacios a los cuales se les está respetando. Como pueden ver, los muros en la parte izquierda, y están todavía las pinturas originales, pero estamos haciendo algo diferente, algo nuevo. Díganme, por favor. Y en este caso, la participación de una techumbre dentro de un espacio ya destruido que pusimos, y con la idea de que participara del exterior. O sea, no solo interrelacionarse unos con otros, sino relacionarse con las áreas exteriores. La que sigue, por favor. Luego, enfatizar otro objetivo, desde luego lo tenemos muy marcado, acentuar las calidades arquitectónicas del edificio original. A lo mejor los vamos descubriendo y van surgiendo cosas nuevas. Por ejemplo, este es el patio del edificio de Donceles, que como les digo no existía, estaba colado en todo lo que se podía, y de repente, con la ayuda desde luego de Rubén Rocha, fuimos descubriendo lo que era realmente pertenecía al original. Aquí en la Casa Blanca de San Ángel había este muro, y entonces cómo combinarnos, cómo conjugar, cómo jugar con el arquitecto anterior. Dale, por favor. Ahorita se refería Dolores a este elemento. Teníamos una casa, tenemos aquí en Colonia Roma, el edificio que estamos haciendo, pero tenía una casa al centro del terreno. Entonces hubo que crearle este espacio de triple altura para que la casa fuera realmente el objetivo principal de esta fachada, ¿no? A veces hay que rescatar el muro si tiene un valor de material, de textura, etcétera, y o rescatar algo valioso que es el patio, por ejemplo, siempre, y que en este caso, por ejemplo, hicimos un giro de 45 grados para una fuente y crear y dar, pero respetando el ambiente siempre de lo que existía, ¿no? Esto como un elemento aislado, la fuente, no tocamos columnas, no tocamos muros, siempre aislados de eso. Luego viene una intervención. Yo soy fanático, perdón, de que la intervención se note, y es la egolatría arquitectónica que me invade, me hace decir, oye, por favor, que se note qué hicimos. Entonces tenemos elementos como que era necesario unir dos espacios, y entonces qué vamos a usar para unirlos. Las escaleras, que son siempre un tema que nos apasiona, cómo pueden estar metidas dentro de un ambiente antiguo, pero respetándolo sin tocarlo. Aquí tenemos la foto de esa, a base de unos pilonos de cantera, fuimos formando esto. Luego, en la casa de Puebla, tenemos una estructura nueva de acero que seguía los ejes de la estructura anterior, pero sin tocarla, va encima de lo anterior, ¿no? Y, por ejemplo, los elementos portantes de los libros, que también van circulando dentro de esos espacios. Aquí tenemos otro ejemplo de la sala de lectura, con ese elemento ya que va a caminar hacia el siguiente espacio.
el patio de San Ángel, donde pusimos una arcada de fierro entre el intercolumnio que ya existía, que me parecía demasiado agresivo dejar solamente cristal entre las columnas, sino que le dimos un ambiente diferente. Y aquí, por ejemplo, a la hora de ir trabajando el muro, encontramos que había vestigios de las intervenciones diferentes que ha tenido este lugar, que fue convento, cárcel, cuartel general de las tropas francesas, de las americanas, etcétera. Bueno, tiene cualquier movimiento, ha tenido en esos muros. Entonces dijimos, pues vamos a dejarlo como mural histórico y que sea la decoración del pasillo, ¿no? La siguiente. Y luego, por último, otra de las obsesiones, hacer muebles fijos que organicen el espacio y el detalle, ¿no? Entonces tenemos muebles que también son separados de techo, de muros, pero que le dan un ambiente nuevo a los espacios y una utilidad a los espacios existentes. Detalles de madera con fierro, y el detalle, por ejemplo, de la escalera esta de Puebla, que desde luego no está en el lugar donde se descubrió que antes había una escalera, pero desde luego es una nueva escalera. Creo que con eso acabo. En eso mismo de Puebla, bueno, pues el mueble fijo actuando como un elemento para la exposición de libros basado en las columnas nuevas. Nada más, ¿verdad? Creo. ¿Sí? Pues eso es todo. Y perdón, nada más un comentario de lo de París, que no es tiempo de esto, pero me encantaría que fuera una techumbre que se notara nueva, que no seremos capaces de hacer algo verdaderamente maravillosamente nuevo en una catedral tan sensacional. Ya la gozamos 8 siglos, pues ahora otros más, ¿no? Perdón, gracias. Gracias, Gonzalo. Extraordinariamente hay una cosa que es importante, el común denominador de Salvador Aceves, Javier Cortés Rocha, Lolita y Gonzalo Gómez Palacio, es la pasión con la que han presentado la arquitectura y es la pasión con la que los arquitectos sentimos que debemos de transmitir a la población en general, a las autoridades, para que vean la importancia de las obras y sobre todo el tema del rescate del patrimonio. Creo que este tema da para muchos eventos como este más. Yo los voy a invitar, te invito, Gonzalo, a que pensemos en una segunda edición. Me gustó mucho la presentación de Salvador Aceves, porque tiene mucho que presentar de la historia que han hecho igual Javier y Lolita. Esos documentos que estás haciendo didácticos son extraordinarios. Ya vi que presentaste en el chat el lugar para podérselos bajar. Yo les agradezco mucho la participación. Ha sido una reunión, nos pasamos un poco del tiempo, pero sin embargo, el interés de los participantes, tenemos 134 participantes de la academia, más los que están en Facebook, lo cual se debe a la calidad y sobre todo, les repito, a la pasión con la que ustedes han mostrado las intervenciones en que han intervenido. Gracias, Javier, gracias, Salvador, gracias, Gonzalo, y especialmente a ti, Lolita, muchas gracias. Nada más invitarlos a que la Academia Nacional de Arquitectura, el próximo día 10, tiene una conferencia ahora sobre patrimonio. Sigue siendo el tema. La encabeza la arquitecta académica Dolores Dip de Puebla. Estará Arturo Ríos de Querétaro con las magníficas restauraciones. Estamos invitando al arquitecto Gabriel Mérigo, también con unas intervenciones importantes, y nos ha confirmado el día de hoy Saúl Alcántara, presidente del ICOMOS, lo cual va a estar el día 10 también muy interesante y hablar específicamente de desarrollo, de patrimonio arquitectónico. Gracias nuevamente, y es una muestra más de que la Academia Nacional de Arquitectura está viva y está tratando de penetrar. Estamos haciendo la propuesta ante las autoridades correspondientes para que las obras de arquitectura que se hagan sean siempre por concurso, ya que hemos demostrado en el mundo entero que los concursos enriquecen la producción de arquitectura. Gracias de veras por esta importante plática, les agradecemos mucho y les repito, la pasión con la que le han presentado las obras nos da pie para tener más intervenciones como esta. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos. Y felicidades. Gracias, saludos. Gracias. Un gusto verlos. Sí. Igualmente, Lolita, muchas gracias. Gracias, Javier. Esto queda grabado para que lo vean después también con calma y lo promocionen con el resto de sus colegas y Seguro. conocidos.
Oye, Salvador, en muchas Facebook. gracias por tu intervención, pero cuando vi que eran 32 diapositivas, le quitábamos espacio a lo que faltaba, porque teníamos 1 hora y media y llevamos 1 hora 45 ya en este momento. Pero yo quisiera que quedara pendiente de terminar una conferencia contigo entre el programa de conferencias que la academia, ahora que no las podemos hacer presenciales, quisiéramos hacerlas como en esta ocasión virtuales, y yo tengo la afirmación del día que se te hizo el homenaje hace unos 4, 5 meses, no sé cuánto ya se me olvidó, porque el tiempo ya se me olvida, y la presentación que tienes ahorita, a ver si organizamos una conferencia específica de esto. Muy bien, te agradezco. Gracias. Gracias, Javier. Un saludo Gracias, para todos. Gonzalo. Muchas Gracias, de veras, gracias. Pepe. Un gusto verlos. Dios. Muchas gracias. Bye. Que estén